Hemos visto pseudoorden, ¿verdad? ¿Quién me dice? Sí. Hemos visto. Reacción reversible hemos visto. ¿Verdad? Sí. Listo. Entonces nos toca, excelente, estamos de acuerdo. Entonces vamos a empezar desde el método diferencial que nos toca. A ver. ¿Dónde está mi presentación? ¿Qué hemos visto? Entonces empezamos ahora a avanzar, ¿listo? Continuamos avanzando. Hemos visto hasta ahora el método, hemos dicho hay dos métodos clásicos, el método integral, que es el que hemos visto, que había que suponer una cinética, integrar, ajustar a una, procurar ajustar a una recta, analizar si es una recta, y teníamos que ir ensayando los diferentes datos cinéticos. Eso hacíamos en el método integral. Tienen la presentación y el Fogler el capítulo 5. Ahorita voy a decir, el 5 es. Entonces, de referencia como libro base. Es bueno tener un libro base porque así ustedes también saben a cuál regirse. Es cómodo para el estudiante y es cómodo para el docente. Un libro base, y después se usan otra información adicional, pero es un libro base que les orienta. ¿No? Antes usaba el Lebensbiel del libro base, ahora hace varios semestres que estamos usando el Fogler. Entonces, el libro de referencia. A ver, entonces, el método integral, ya hemos visto lo principal, y ahora vamos a ver el método diferencial. ¿En qué consiste? Hoy vamos a ver lo principal para que ustedes practiquen y mañana continuamos avanzando. Siempre contamos, empezaremos entonces, ¿listo? Método diferencial. ¿En qué consiste este método diferencial? Siempre contamos con los datos. No se olviden, siempre tenemos los datos tiempo, concentración o tiempo, conversión. No importa qué cosa hayamos medido, siempre podemos llegar a estos datos. Si medimos el pH, si medimos la presión total, si medimos el área bajo la curva, si medimos el volumen de titulación, el índice de refracción, cualquier parámetro que midamos, hemos hablado, siempre podemos llegar a esta tabla de tiempo, concentración o tiempo, conversión. ¿Por qué? ¿Por qué nos interesan estas tablas? Porque las ecuaciones de diseño están con estas variables. ¿Listo? Entonces aquí dice eso, contar con los datos. Listo, tenemos los datos. Segundo paso, encontrar la pendiente de la curva. Ahorita vamos a ver por qué. Encontrar la pendiente de la curva. Aquí están los datos experimentales. Fíjense, aquí estoy graficando CA versus T, directo. No hay como en el integral que poníamos otro eje, aquí es directo, CA versus T. ¿Por qué? Porque aquí es, en caso, voy a explicar después, pero acuérdense, la ecuación de diseño a volumen constante, después vamos a ver a volumen variable, es así. Esta es la ecuación de diseño. Entonces, ¿qué me está diciendo esta ecuación de diseño? La miraremos con calmita. Que la derivada, fíjense, aquí estoy diciendo la clave del método diferencial. La derivada de la concentración respecto al tiempo con un signo menos es la velocidad. O sea, si quiero hallar la velocidad de reacción en cualquier punto, tengo que hallar la derivada y ponerle con un menos aquí. ¿De dónde sale eso? De la ecuación de diseño. Esta ecuación que estoy marcando aquí hartas veces, esta ecuación es la ecuación de diseño. Y repito, ¿qué me dice esta ecuación de diseño? Que yo puedo conocer la velocidad en cualquier punto, menos RA, si es que derivo la concentración respecto al tiempo. Y le pongo un menos. Es por eso, entonces, que nosotros, a ver, es por eso que en el método diferencial tenemos esto.
Esto es lo que tenemos en el método diferencial. Tenemos la concentración versus tiempo. Y aquí los puntos blancos, estos puntos rojos ahora, son los datos experimentales de mi tablita. Aquí están los datos. Entonces ya se fijan cuál es la etapa. Si yo derivo los datos en cualquier punto, aquí está la derivada, la derivada, la derivada en cualquier punto, es para explicar. Aquí está la derivada, la pendiente. Esta pendiente, ¿qué es? La derivada respecto al tiempo. En este punto, en este otro punto, en el punto 1, aquí, en este otro punto, si hallo la derivada de aquí, la derivada respecto al tiempo, en el punto 2, en el punto T1, en el punto T2, y puedo hallar en cualquier punto. Entonces, hallo la derivada, que es la pendiente de la curva, ¿de acuerdo? Cálculo 1 elemental. Y esos datos, entonces, si lo multiplico con un menos, si eso voy poniendo aquí, lo multiplico por un menos, ¿qué es lo que tengo? Esta columna es la velocidad. ¿Qué estoy diciendo? Y veamos entonces qué hacemos con la velocidad. Ahorita vamos a ver esto. Entonces, primer paso clave, hallar la derivada. Fíjense, este es el paso central y el paso crítico del método diferencial. Encontrar la derivada. Porque tienen que encontrar la derivada de esta tabla. Tienen que encontrar la derivada de estos puntos blancos. Es la tarea que van a estudiar para mañana. Les voy a decir cómo. Cómo encontrar la derivada de estos datos experimentales. Fíjense, es la parte, encontrar la pendiente de la curva. Esta es la parte crítica del método diferencial. ¿Listo? Digamos que ya tenemos la pendiente. Ahora, después vamos a ver cómo encontramos. Digamos que después de ese trabajo, aquí está. Después de ese trabajo ustedes tienen tiempo, tienen concentración. Aquí son datos, ¿verdad? Y hallando la pendiente a la curva, lo que está en la pendiente de hace rato, la pendiente a la curva, tenemos aquí la velocidad. Entonces generamos esta columna hallando la derivada. Repito, ¿de dónde sale esta columna? De la derivada de aquí, de cada punto. De cada punto sale la derivada de la concentración respecto al tiempo. Si le pongo un menos por delante, tengo, de acuerdo a la ecuación de diseño, tengo la velocidad. Entonces ahora tengo esta columna. Esta columna es sacado de los datos experimentales. Y una vez que tengo esta columna, estoy explicando el procedimiento general. Una vez que tengo esta columna, entonces puedo hacer una regresión entre estas dos columnas. Ejemplo, aquí tengo menos RA, digamos que se ajuste, voy a escribir de nuevo para explicar. Menos RA, digamos que se ajusta a esta forma tan conocida. Quiero encontrar el orden alfa o el orden n. Entonces ya tengo RA y ya tengo CA de la tabla. RA encontrado derivando. Entonces puedo encontrar alfa, esto lo puedo volver una recta. Aquí está. Lo vuelvo recta, logaritmo de menos RA versus logaritmo de CA. Y directamente la regresión, la pendiente, me da el orden de reacción. Fíjense que con este método es mucho más general, mucho mejor que el anterior método. Porque con esto puedo ajustar a cualquier cinética. Estoy explicando hoy día el concepto, ¿verdad? Ahí voy a correr más rápido. Pero fíjense que puedo ajustar a cualquier cinética, puedo hallar cualquier orden aquí. El método integral me sirve casi para, les dije, para verificar, para confirmar, para ratificar. Porque no podemos estar iterando, ¿se acuerdan del método integral? Iterando. En cambio aquí no. Hago la regresión y directamente me da el orden. Me da K, logaritmo de K, y de ahí me da K. ¿Cuál es la etapa crítica? Hallar esta columna. Repito, hallar esta columna. ¿Qué tengo que hacer para hallar esta columna? La etapa crítica, derivar. Esta se vuelve la etapa crítica de este método diferencial.
Y podemos ajustar no solo esta forma de ecuación, a cualquier otra forma también podemos ajustar. Aquí he puesto un ejemplo, digamos a esta forma. Entonces encuentro la velocidad y tengo CA. Lo bueno que ya encuentro la velocidad y después veo cómo ajustar. Puede haber ajustes lineales, como estamos intentando aquí, o pueden hacer ajustes no lineales, que van a encontrar en algunos programas de computación. Ustedes también pueden programar en el MATLAB, en el Polymath hay programación, optimización no lineal. Pero aquí estoy llevando siempre a una recta. Entonces, si pongo 1 sobre menos RA, le doy la vuelta a esta ecuación, me da una recta, y igual a más b por x. Y encuentro las constantes. No importa, este es un detalle que lo van a ver en las presentaciones. ¿Qué es lo importante? Hasta ahorita lo importante es que cómo estoy conociendo la velocidad a partir de los datos experimentales. Ese es el punto clave. Y segundo punto clave, entonces, una vez que tengo la velocidad, una vez que derivo, fíjense, ahí es donde hay que ponerle el esfuerzo para tener buenas derivadas, porque no es fácil, derivadas de los datos experimentales, hay que derivar esta tabla. Esta tabla hay que derivar. ¿No? Yo estoy explicando gráficamente que también sirve, pero en el fondo los datos experimentales hay que derivar. Pero si logramos encontrar una buena, se hace, ¿no? No es nada del otro mundo, pero les estoy haciendo resaltar que es la etapa crítica. Una vez que tenemos la velocidad, entonces ajusto a cualquier forma de función, Esa es la ventaja del método diferencial. Aquí está entonces cómo encontramos. Entonces, hasta ahorita está claro. Hasta ahorita está claro. Tenemos una tabla, tiempo, concentración. Aquí tenemos los datos experimentales. ¿No ve? Esto tenemos. Siempre tenemos esto. Segundo paso, esta tabla hay que encontrar la derivada de esta tabla. ¿Por qué? Porque teniendo la derivada, tercer paso, voy a tener, con un signo menos, tengo la velocidad. Cuarto paso, ajusto esta velocidad a cualquier forma de función, a cualquiera. Pero tengo que tener esta. ¿Listo? Entonces, el paso crítico, hallar esta derivada. Y de ahí ya viene el ajuste. Entonces, ¿cómo vamos a concentrarnos en los métodos de evaluación de la derivada? Les voy a explicar algunos métodos. Lo principal, ustedes como llevan análisis numérico, programación, tienen que saber y profundizar esto. Para eso llevan. ¿No? Para eso se lleva, pues. Yo les voy a decir lo sustancial, tampoco se preocupen, vamos a hacer lo necesario. Hay varios métodos basados en ¿qué? Les empiezo a explicar. En diferenciación gráfica. Tal vez han hecho ustedes, pero alguna vez nosotros hacíamos, graficábamos esto y hallábamos la pendiente. Ajustábamos con una curva en gráfica, con una cercha, ajustábamos, voy a hacer ya, aquí separado, ajustábamos a los puntos experimentales y después hacíamos gráficamente una pendiente y leíamos cuánto es aquí delta Y y cuánto es delta X. Pero procurábamos sacar la tangente en este punto, Una reglítica, un espejito, había técnicas gráficas que se usan cada vez menos, pero dan idea de cuál es el proceso. Entonces aquí hallábamos delta Y, delta X. Esas son técnicas gráficas de hallar la pendiente. Hay otra técnica gráfica importante que vamos a ver. Esta es la básica. La otra es de compensación de áreas. Que ahorita vamos a ver. Esta sí ustedes han hecho. Seguro que han hecho en física. ¿Por qué? Porque para hallar la velocidad tienen que derivar la distancia respecto al tiempo. Seguro que han hecho en el laboratorio de física. Por lo menos. O sea, saben. Esa es la ventaja. Saben hallar derivadas de datos experimentales. No me digan que no. ¿No ve? Les preguntaría, les estaría mirando sus caras. A ver, ¿quién sabe? ¿Quién se acuerda?
si fuera presencial, pero ahora tenemos que optimizar un poquito el tiempo, ¿no ve? Pero cada uno pregúntese. Entonces, esa es la diferenciación gráfica. Lo otro es usar diferenciación numérica, métodos de diferenciación numérica, y lo otro es ajuste de un polinomio. Vamos a ver esto cada unito, ¿listo? Cada uno vamos a ver, no se preocupe. Es el paso a paso. Aquí está la diferenciación gráfica de compensación de áreas o de ajuste de áreas. No voy a explicar. Aquí están los datos. No voy a explicar en detalle. ¿Por qué? Porque está en el ejemplo 5.1 del Fogler, resueltito, en que les estoy diciendo, resuelvan de nuevo para mañana. ¿Listo? Para mañana viernes. Aquí está, ejemplo 5.1. Y si tienen alguna duda, vean el anexo A. Diferenciación por áreas iguales. Está bien explicadito. Delta Y sobre delta X, aquí viene X, entonces aquí van haciendo rectángulos. Hacen rectángulos sobre delta Y, delta X. Van haciendo rectángulos. Aquí está la construcción X, Y. Esto es T y esto es CA para nosotros. Hay un ejemplo en el 5.1, está completamente resuelto. Entonces, hallan delta Y sobre delta X. Aquí está delta Y sobre delta X y hacen estos rectángulos. Hacen estos rectángulos. Y después, clave, se hace esta curva. Eso es lo importante, por eso se llama áreas iguales. Esto les voy a decir clarito a la parte central. Se hace esta curva, esta que estoy marcando ahorita, procurando compensar las áreas, la que queda fuera con las que quedan adentro, procurando compensar las áreas que quedan afuera con las que quedan adentro, procurando compensar, estoy repitiendo, por eso se llama por compensación de áreas o por áreas iguales. Entonces después leen aquí leen, donde corta la curva, aquí leen, aquí leen, aquí leen, aquí leen, aquí está la derivada en el punto 3, aquí sería la derivada en el punto 4, aquí sería la derivada en este otro punto 5, donde corta la curva, ¿no? Ahí sería, en el punto 6, aquí sería 5, 6, en el punto 6, y 5, 6, aquí en el punto 6. Entonces, la clave es hacer esta compensación de áreas. Cuando calculan delta Y sobre delta X, de aquí sale la altura de estos rectángulos. Y aquí es lo que ya están leyendo en la intersección con la curva. Aquí sería la 1. Aquí está la 2, ¿ve? Aquí está la 2. Aquí está la 3. Aquí está la 4. Van viendo dónde corta y van leyendo. Esa es la diferenciación gráfica, que es muy segura porque no es muy exacta, pero es más segura para ver la tendencia y los valores de la derivada. Es muy usado esto. Les he explicado, pero estoy casi seguro que ustedes ya han visto esto. Pero está muy bien en el Fogler, en el anexo A, está todito explicando lo que les he dicho, así con detalles, de ahí he sacado esto. Y en el ejemplo 5.1 está aplicado a un ejercicio. O sea, para mañana resuelven eso, para estar seguros de diferenciación gráfica. Pasa esto, y yo que digo, desde hoy día y mañana voy a decir, listo, todos saben hallar la derivada de métodos de datos experimentales, ¿no ve? Ese es el punto. Van a encontrar, ese es el método 1. Van a encontrar, el método 1 era la diferenciación gráfica. El método 2, hay varias ecuaciones de diferenciación numérica. Son ecuaciones numéricas de diferenciación. Y están hechas, y estas también las pueden encontrar en cualquier manual. Pero eso es para que amplíen. Yo voy a explicar lo básico, pero pueden encontrar. ¿Qué limitación tienen por lo general? Tienen que el delta X o el delta T en este caso tiene que ser el mismo en los datos. O sea, cuando tenemos la tablita, T con CA es lo que tenemos. T1, 0, CA 0, T1, CA 1, T2, CA 2,
T3 sea 3, T4 sea 4. Entonces, ¿qué requieren? Varios datos y, por lo general, que este delta T sea el mismo. Este delta T sea el mismo, o sea, que tomen los datos cinéticos cada 2 minutos, cada 5 minutos, dependiendo de la velocidad de reacción. Pero su experimento vayan tomando, a ver, con el delta T equidistante, o sea, aquí, que este delta T sea el mismo, para que puedan aplicar estas fórmulas. Una muy usada es diferenciación, que usa 3 puntos. Aquí está el valor inicial, aquí está, sea 0, aquí está la fórmula, ¿no? Menos 3 sea 0, más 4 sea 1, menos sea 2. No tienen que aprender sobre 2 delta T. Es el punto inicial, 0. Los puntos interiores, el 1, el 2, el 3, el 4, hacen con esta fórmula, el punto intermedio. Y el punto final, el último punto, hacen con esta otra fórmula, el último. Porque, claro, porque no tiene posterior, entonces especial. Hace con los puntos, hace con los puntos de atrás, el último punto. Entonces, el punto inicial es especial, el último punto es especial. Y los puntos del medio se usan con esta fórmula, que es la diferencia de 3 puntos o diferencia central. Hay una muy aproximada que alguna vez usamos por apurados en examen, por ejemplo, es esta, diferencia hacia adelante. Esta es diferencia central. Voy a explicar un poquito de esto. A ver, ¿cómo voy a explicar? ¿Qué es lo que tenemos? Fíjense lo que pongo aquí. De hecho, pongo muy aproximado. Diferenciación numérica. Estamos hablando de métodos numéricos. El gráfico ya hemos visto, es muy bueno, seguro, se usa bastante. Ustedes seguro que acá seguro que han usado en física, o tal vez en algún laboratorio de química, pero casi seguro en física han usado. Y ya les he explicado. Ahora estamos segundo grupo, los métodos de diferenciación numérica. Tenemos una tablita, nunca nos olvidemos, tenemos la tabla. Y de esta tabla podemos verlo gráficamente. Entonces tenemos CA0, tenemos esta es la situación. ¿En qué consiste este método? Este es el primer punto, para el método anterior, este es el primer punto, y este es el último punto. Y estos son los puntos interiores. Eso así definen en el método, en esas ecuaciones que hemos visto de 3 puntos. Aquí les quiero explicar esta fórmula muy aproximada que deriva de la definición de derivada. Si yo expando CA, a ver, f de x más delta, más f de nuevo, f de t, explicar en general, x y e, es que lo estoy confundiendo. F de x y x. Si tengo una curva, por ejemplo, así, ¿cuál es la derivada en este punto? Es la pendiente. F de x para nosotros es CA, x es t, la variable independiente, la variable dependiente. Pueden llamarlo y x, dependiendo, no importa el nombre, chicos, yo estoy haciendo general. Entonces, aquí está la pendiente. Es la definición. Si yo expando la serie, ¿dónde voy a hacer aquí? F de x, si quiero dar la derivada aquí, x0 más delta x, que sería delta t, sería igual a f de x0 más delta x
sobre 1 factorial, f' de x0 más delta x cuadrado sobre 2 factorial, f segunda de x0, etcétera, etcétera. Estoy expandiendo en series. Una aproximación es, toditos estos de segundas derivadas y demás, desprecio. Y me quedo solamente con esto. Entonces, ¿qué me queda? Me queda, y despejo este f' de x. ¿Qué me queda? F' en el punto x0 es f de x0 más delta x menos f de x0 sobre delta x. Parece una clase de análisis numérico, pero estoy haciendo un recuerdo para ustedes. Fíjense, aquí está la derivada. Es la función en un punto adelante menos la función en el punto 0 sobre delta x. Es exactamente esto. La función en un punto adelante, sea t más delta t, menos la función en el punto t sobre delta t. Entonces puedo ir hallando la derivada, digamos aquí. 0, sea 0, t1, sea 1, t2, sea 2, t3, sea 3. A ver, hallaré con este método muy aproximado, hallaré la derivada, por ejemplo, aquí, en el punto 2. ¿Listo? ¿Dónde me hago campito? Aquí abajo. Voy a aplicar esta fórmula. Aquí haré. Voy a aplicar esta fórmula en el punto 2. Entonces, la función en un punto adelante sea 3 menos la función en el punto que estoy haciendo sea 2 sobre delta t sobre t3 menos t2. Esta que es la derivada en este punto. De acuerdo a este método aproximadísimo. ¿Listo? ¿Qué dice el otro método? El otro método lo he borrado, a ver. ¿Qué dice el método de diferencia? El otro método, van a ver, son las fórmulas. El otro toma una diferencia central, el que he borrado las ecuaciones del Fogler, los puntos interiores. Dice, no voy a usar esta, voy a usar una diferencia al medio. Entonces dice, CA en T más delta T menos CA en T menos delta T. Fíjense, no toma este punto, CA 0 y CA más 0 más delta T. Esto es diferencia hacia adelante, es este. Toma una diferencia hacia adelante y una diferencia hacia atrás. Más delta T y menos delta T. Estos dos toma. Entonces, sea T más delta T menos sea sobre delta T sobre 2 delta T. Acuérdense de este. Porque va a ser exactamente el que hemos visto ahorita. A ver. Es que para no guardar ese, como he posado en mi presentación, para no... Voy a cargar la versión original. Hemos visto esto. Aquí estamos. Esto les he explicado. Esto les estoy explicando. Pero las bases para que ustedes practiquen. Porque se supone, aquí está. Entonces, lo que ahorita he escrito es la que vos de verdad. Entonces, la que les he explicado muy aproximada es esta, diferencia hacia adelante. Tomo un punto, aquí quiero hallar la derivada, digamos en el punto 2. Entonces, tomo una diferencia hacia adelante. Es en el punto 3. Y aquí un delta T. ¿No ve? Tomo hacia adelante. CA3 menos CA2 sobre delta T. Pero es muy aproximada. Este es el mejorado de 3 puntos que está en el Fogler. Aquí están las ecuaciones. Entonces, el que quiero dibujar ratito es la diferencia central, la que dice que se acuerden, esta. Entonces, tomo, en este caso sería, fíjense aquí, para este mismo punto 2, sería I más 1, sea 3,
I menos 1 menos CA1, o sea, toma 1 hacia atrás, 1 adelante y 1 atrás, sobre 2 delta T. Es lo que hace rato escribí, eso quería mostrarles, que se llama diferencia central, pero también diferencia de 3 puntos. Tienen las ecuaciones en el Fogler. Eso es para practicar varias ecuaciones, una fórmula de 2 puntos muy aproximada, casi no se usa. No es una aproximación, pero puede haber grandes errores. Una fórmula de 3 puntos que es buena, pero necesita deltas, pero necesitan deltas T iguales, fíjense. Necesita delta T igual en todos los puntos. Este no. Puede ser punto a punto, puede ir haciendo. ¿Listo? Entonces hemos visto hoy día para método diferencial hay que derivar. ¿Cómo derivamos? Ese es un problema, es un tema crítico que hay que practicar, hay que aprender, hay que aplicar lo que sabemos. Uno de los métodos, el más seguro, es la diferenciación gráfica, que ustedes saben, entonces denle una repasadita del Fogler. El otro método es diferenciación numérica, que se aplica mucho cuando tenemos muchos datos y tenemos datos equidistantes. Uno hace un programa, ahora depende del método analítico, no se olviden que tenemos una tabla. Entonces, cuando voy midiendo voy tomando muestras y registrando en mi computador, con mi sensor, entonces puedo ir tomando cada 3 minutos, entonces tienen 30 datos cada 3 minutos, entonces se adecuan muy bien estos métodos. Pero si no son equidistantes, si tenemos 5 o 6 puntos, hay que usar los métodos numéricos con mucho cuidado, pero sirven, existen. Mañana vamos a ver este ajuste de polinomios y vamos a hacer algunos ejercicios. ¿Cuál es la clave para que avancen? Que hagan el ejemplo 5.1 del Fogler y vean un poquito estos métodos que yo he hecho. Y ya he subido la presentación. Y quedamos, chicos, por hoy, para no avanzar mucho. ¿Listo? Nos vemos 8:15 mañana para continuar avanzando. ¿Está bien?